A continuación, veremos las capacidades de análisis masivo de Google Earth Engine utilizando distintas funciones de cálculo. Para esto es importante destacar que Google Earth Engine tiene distintas funcionalidades, distintos algoritmos, etc. Pero lo que se recomienda desde la misma página de desarrolladores de Engine es no trabajar con ciclos for para hacer análisis masivo, que es lo que habitualmente uno haría, ¿cierto? Generar un ciclo, paralelizarlo, etc. Para eso, Google Earth Engine nos ofrece la función map, a partir de la cual podemos crear funciones simples y aplicarlas a toda una colección de datos, ya sea colección de imágenes o colección de feature collection, ¿cierto? Vectores, y aplicarlos masivamente utilizando las capacidades de paralelización de Google. En este ejemplo, lo que haremos será generar un área de interés primero dentro de nuestro mapa a partir de una geometría, que es con la cual realizaremos posteriormente nuestro trabajo. Para esto, simplemente yo voy a buscar algún área en Chile. Ustedes pueden elegir un área de cualquier lugar. Voy a trabajar más o menos por acá y voy a generar una geometría que, si quieren, la pueden mover un poquitito más para que quede más centrada o menos centrada. Lo importante es que la geometría esté disponible para poder hacer el filtro. Ahora generaremos una colección. Vamos a trabajar solamente para este ejemplo con Landsat 8 y crearemos la colección de imágenes a partir de Image Collection y llamaremos a nuestro Landsat, ¿cierto? Nuestro repositorio LC08 y colección 01. Trabajaremos con el tier 1 en reflectancia superficial, ¿ya? Adicionalmente, lo que haremos será filtrar nuestra colección utilizando filter bounds y cargaremos nuestra geometría, geometry, y finalmente haremos la impresión de nuestra colección para identificar cuántos elementos tenemos disponibles. Colección Landsat 8. Esto es lo que vamos a visualizar primero, ¿cierto? Vamos a ver cuántas imágenes tenemos disponibles. Para esta zona tenemos, en este caso, desde el año 2013 hasta la fecha, 171 imágenes. Si quisiéramos analizar esas 171 imágenes, asumiendo que queremos información píxel a píxel, sin tener en consideración las nubes, etc., suponiendo que queremos analizar toda la colección, tendríamos que descargar todas esas imágenes, tendríamos que preprocesarlas, trabajarlas, cortarlas a nuestra área de estudio, etc., lo que implica gran cantidad de consumo de disco, gran cantidad de consumo de recursos. La ventaja que tenemos acá es que no las vamos a descargar, pero sí después podríamos descargar los resultados. Ahora lo que vamos a hacer es, a esta colección le vamos a aplicar a cada una de las imágenes un proceso que es muy común, que es la limpieza de datos, ¿ya? Cuando nosotros tenemos imágenes, generalmente vamos a crear una función de limpieza. Tenemos ciertos componentes que van a contaminar nuestra información, nubes, aerosoles, etc. Y eso nosotros no lo queremos en nuestra señal, lo queremos eliminar, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a crear una función que yo le voy a llamar maskClouds, pero en realidad lo que va a hacer es dejarnos solamente los valores que estén catalogados como terreno claro dentro de la tabla de atributos o la tabla de información que tiene los productos de nivel 2 de Landsat 8, que está, en el caso del de Landsat 8, vinculado directamente con la clase. Los otros productos también los pueden encontrar en la página del USGS y es importante que los vean y los conozcan y se familiaricen con esos porque se van actualizando regularmente, entonces algunos valores tienden a cambiar. Para esto, como les decía, vamos a crear nuestra función maskClouds y eso va a ser una function, como ya habíamos visto,
Y esa función se va a aplicar sobre una imagen. Function image. Y aquí vamos a abrir nuestras llaves y le vamos a indicar a la función qué es lo que queremos que haga. Voy a poner al tiro la punto y coma. Entonces, esta función lo que tiene que hacer es limpiar nuestros datos. ¿Y a partir de qué lo vamos a limpiar? Lo vamos a limpiar a partir de una imagen que vamos a denominar pixel QA y que va a ser sacada desde la colección, desde image.select, y aquí vamos a seleccionar la imagen que se llama exactamente igual, pixel QA, que es una imagen que vimos en las colecciones, si queremos podemos verla acá, que contiene, a diferencia del resto de las imágenes, información de calidad. Aquí tenemos también la información sobre aerosoles, la información sobre el quality assessment de cada píxel y información sobre la saturación radiométrica de los píxeles, que también lo podríamos utilizar. De hecho, nosotros habitualmente lo que hacemos es limpiar todos los píxeles radiométricamente saturados con alto contenido de aerosol y además que tengan ciertos criterios de calidad para lo que nosotros necesitamos que los tengan, ¿ya? Pero aquí el ejercicio va a ser un poquitito más sencillo. Entonces vamos a seleccionar la imagen y luego vamos a crear un elemento que se va a llamar clase 1, y esa clase 1 lo que va a tener son los datos de mi pixel QA que sean iguales a 322, que es el primer valor de terreno claro. Entonces luego lo que vamos a hacer es copiar esto, 1, 2, 3, 4, y vamos a crear un clase 2, clase 3, 4 y 5. Y aquí vamos a incorporar los otros valores que nos indican terreno claro. 386, 834, 898 y 1346. De nuevo, estos valores que ustedes identifican acá son valores que aparecen en la página de Quality Assessment para nuestra colección Landsat. Si ustedes quieren revisar esa información, está para el caso de este sensor en la página 11. Aquí se los voy a mostrar muy rápidamente. Nos vamos a la página 11 de nuestro documento. Y acá tenemos los valores agrupados que nos indican clear conditions o condiciones claras, cuáles son los píxeles que nos van a indicar agua, nubes, sombras de nubes, etc. Y aquí podemos ver una descripción mucho más, interesante, que nos dice que el 322 es clear terrain y además tiene poca confidencia de nubes y poca confidencia de cirrus. Después nos podemos ir al segundo valor, que es el 386, y nos dice que es clear terrain con medium confidence cloud y low confidence cirrus. Entonces ahí podemos nosotros, a partir de esta tabla, identificar qué valores nos sirven y qué valores no, ¿ya? Eso, más o menos para que lo tengan en consideración, que va a depender de qué es lo que quieran analizar, ¿ya? Entonces ahí tenemos todos nuestros valores y ahora lo que vamos a hacer es simplemente crear otra variable y esa variable se va a llamar mask. Y esa máscara se va a crear a partir de la clase 1.o, los valores de la clase 2.o, ya, los valores de la clase 3, o los valores de la clase 4 y finalmente los valores de la clase 5. Entonces ahí construimos nuestra máscara y luego simplemente le decimos a esto return nuestra imagen original, nuestra imagen de entrada, eso es lo que queremos, pero update mask. Queremos que aplique la máscara actualizada y esto nos va a entregar
nuestras imágenes limpias. ¿Ya? Entonces, eso es lo que haremos en este caso. Ahora, para aplicar la función, que sería el paso siguiente, porque esta función está generalizada para trabajar con nuestra colección, entonces ahora la aplicaremos. Aplicaremos la función. Entonces, simplemente crearemos una nueva colección que se va a llamar L8Mask de enmascarada. Y esto va a ser L8 collection.map. Aquí es donde llamamos a map. Y map va a decir, perfecto, esta función se aplica sobre todo el conjunto de datos. Y vamos a usar nuestro mask clouds. Y vamos a añadir una opción de visualización para los resultados. Aquí simplemente seleccioné la banda 432 para ver el color real. Vamos a seleccionar la primera imagen de nuestra colección enmascarada, que debería ser la primera imagen también de nuestra colección original, y los mismos parámetros de visualización para ambas imágenes. ¿Ya? Esto lo vamos a correr. Y aquí, si se fijan, cometí un pequeño error de tipeo, así que lo corregimos y no pasa nada. Y en menos de 2 o 3 segundos, lo que logramos fue obtener nuestra colección de datos. Aquí tenemos la imagen original y aquí tenemos la imagen enmascarada. Si se fijan, las nubes, sombras de nubes y otros valores desaparecieron. Ahora, si ustedes, por ejemplo, esta imagen está muy en la costa, por tanto no es la que a mí me sirve, yo necesito la que está más en el centro, lo que voy a hacer es correr esto un poquitito más acá simplemente, y voy a volver a correr. Ahora tengo 152 imágenes, pero esto es el resultado final. Fíjense, la imagen original tiene algunos valores, tiene toda la información, y la imagen enmascarada borró el agua y otros valores que a mí no me interesaba tener en este caso, ya junto con píxeles saturados y otras zonas de oclusión. Entonces, ese proceso que normalmente tendríamos que haber hecho imagen por imagen, y que nos hubiera tomado tiempo si pensamos en correrlo incluso en multinúcleo en nuestros computadores, hubiese tomado varios días a semanas incluso para 152 imágenes y para todas las bandas espectrales de cada una de esas escenas. Sin embargo, acá nos demoramos 2 segundos en aplicarlo a todos los píxeles, a todas las bandas, y además en visualizarlo súper fácilmente. Entonces esa es la forma en la que podemos aplicar una función como esta, por ejemplo, de limpieza, y luego si queremos trabajar estos datos, porque quizás tenemos una función que no está en Google Earth Engine, pero a lo mejor está en R y la queremos trabajar, podemos descargar los resultados ya que están preprocesados, cortarlos a nuestra área de estudio y no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Ya? Eso es un poco lo interesante de esto. Ahora, ¿podemos aplicar más de una función? Sí. Podemos incluso aplicar aquí, supongamos, en este mismo ejercicio, tenemos la aplicación de las bandas de calidad y si quisiéramos ajustarlo inmediatamente al área de estudio, podríamos agregar la función clip para que la imagen quede cortada, podríamos agregar una función también, o dentro de la misma función, que se calculen ciertos índices espectrales de nuestro interés, pero lo recomendable en general es que trabajemos cada función por separado, porque así también, si llega a salir algo mal en el desarrollo de código, es más fácil de identificar el error si está todo modularizado en distintas funciones que si está todo el código armado dentro de la misma función, ¿ya? Entonces, eso primero nos permite generar un mejor debugging, si es que necesitamos hacerlo, y nos permite también tener un orden más estricto si lo tenemos modularizado. Entonces lo que haremos ahora será crear una segunda función. Y esa segunda función va a ser simplemente para cortar el área de estudio. ¿Ya?
Entonces, esto nos permite obviamente disminuir el tamaño del área y asegurarnos de, digamos, de no tener información que sea innecesaria. Podemos elegir un ROI simplemente o algo por el estilo, ¿ya? Entonces yo aquí voy a dibujar en mis geometrías, voy a agregar una nueva geometría y esa nueva geometría va a ser simplemente un rectángulo que va a ir de ahí a acá, ¿ya? No va a tener mayor complicación. Lo que sí voy a hacer a esta geometría es cambiarle el nombre y le voy a poner ROI, Region of Interest, ¿ya? Y no necesito verlo tampoco. Sabemos que está ahí. Entonces vamos a armar la función para cortar. Y esto va a ser simplemente var crop igual function image, nuestros llaves, punto y coma al final, siempre recuerden eso. Y aquí var crop 1 va a ser igual a image.clip y lo vamos a image.clip y lo vamos a ajustar a nuestro ROI y le vamos a decir a la función simplemente que el return va a ser crop 1 y tenemos ya nuestra función y simplemente lo que haremos ahora será aplicar esta función también a nuestra colección. Lo primero que haremos será enmascarar y lo segundo, agregar un nuevo map con nuestra función crop. Y vamos a mantener la visualización de los resultados para que se entienda o se vea la diferencia entre uno y otro. Lo corremos nuevamente, en unos segundos tenemos todo listo. Se carga nuestra imagen original y tenemos nuestra imagen enmascarada a nuestra zona de interés o a nuestra región de interés, ¿ya? Entonces ahí ya vimos una gran potencialidad del análisis masivo, porque esto se aplicó a estamos hablando de 152 escenas, ¿ya? Entonces son 152 escenas y cada una de esas escenas tiene 12 bandas. Entonces estamos hablando de que esto se generó el análisis para 1824, imágenes satelitales o bandas satelitales, sin contar los quality assessment ni nada de esas cosas que vienen en los productos de nivel 2, ¿ya? Que también se aplicaron. Pero solo pensando en lo espectral, eso fue el análisis que se generó en segundos. Entonces, otra cosa que podemos hacer, digamos, es incorporar más información en nuestras colecciones de imágenes. Índices espectrales, cálculos de temperatura, entre otras cosas. Entonces, una forma de agregar información, como lo comentaba, es trabajar directamente con las mismas funciones y con la función map. Entonces, para esto realizaremos un cálculo de NDVI, ¿cierto? Que es el índice de diferencia normalizado de vegetación, bastante conocido, sobre nuestra colección mask, ¿ya? Nuestra colección enmascarada va a tener esta forma de calcular nuestro NDVI. Entonces, como tenemos nuestras bandas, yo voy a trabajar sobre la colección enmascarada. Entonces crearemos aquí abajito, voy a remover esta visualización porque ya no la voy a remover, quizás voy a poner aquí false, simplemente para que no se carguen a la vista, false. Y vamos a agregar información. Entonces primero crearemos nuestra función de NDVI. Vamos a crear una variable que se va a llamar NDVI y va a ser una function. Y aquí, para que vean que se puede poner otra cosa, le voy a poner img, ¿cierto? Voy a escribir ahí para que quede más centrado.
Entonces acá simplemente vamos a escribir esto. Return img.addVance, que es la función para agregar información, y aquí indicamos que queremos agregar. Podemos hacerlo de esta forma o de otra, eso ya es algo más personal, yo lo voy a poner aquí. Entonces, img. Tenemos la opción de calcular índices normalizados directamente, normalized difference, y ahí seleccionamos, en este caso, qué bandas, en normalized difference, qué bandas vamos a utilizar. Siempre se pone la banda de alta reflectancia primero, luego se pone la banda de baja reflectancia. Es decir, aquí la vegetación de hoja verde tiene su peak en el infrarrojo cercano, que es la banda 5 de Landsat 8, por lo tanto va primero, y en el rojo tiene la menor reflectancia, por lo tanto va después. Ahí luego lo que hacemos es agregar la función rename para que la información sea renombrada, y vamos a renombrar esa banda como NDVI. Y esto le ponemos al final, siempre recuerden, punto y coma. Y ahora crearemos una nueva colección que se llama var L8 NDVI. No es necesario ir creando colecciones a cada rato, yo lo estoy haciendo para que se vea la diferencia entre uno y otro simplemente. Entonces var NDVI, y esto va a ser L8 masked.map NDVI. Y acá vamos a imprimir la colección. En realidad vamos a imprimir la primera imagen. Y para esto vamos a usar print, ¿cierto? Que es lo que nos permite imprimir en nuestra consola. Y acá voy a hacer ee.image de L8ndvi.first para que nos dé la colección de la primera imagen de nuestra colección, en realidad. Entonces esto me dice que la primera imagen corresponde al 12 de abril del 2013, claro, porque están ordenadas desde la más antigua a la más nueva. Y si yo reviso, tengo 13 bandas ahora, no 12. Y dentro de esas bandas tengo mi NDVI calculado como banda de tipo flotante que se mueve entre -1 y 1. ¿Ya? Así que ahí ya agregamos información a nuestra banda. Ahora, otra cosa interesante que podemos hacer es calcular o generar reducciones espaciales y reducciones temporales. Ahora, estas agregaciones que nosotros vamos a hacer tienen por el fin obtener algún mapa temático interesante, ¿ya? Asociado a esto. Entonces, un primer elemento que podemos hacer, que va a ser un ejercicio muy sencillo, quizás no con mucho sentido fenológico o ecológico, pero es para que vean que lo pueden realizar y qué tan fácil es, digamos. Entonces, esto sería una agregación temporal. Y esa agregación temporal va a ser simplemente calcular el NDVI acumulado o el área bajo la curva o la productividad de este periodo. Mientras más alto sea el valor, más productividad per se tuvo cada píxel o cada zona. Entonces, para eso, vamos a crear una nueva variable que se va a llamar suma, dado que es una suma simplemente, de L8ndvi.select. Vamos a seleccionar solo nuestro NDVI. Puede ser importante ponerle un nombre para tener una noción de qué es lo que estábamos haciendo. Y vamos a usar la función reduce. Y vamos a pasar, obviamente, el resultado por un reducer.sum. Y aquí tenemos varias opciones de reductores, no solamente la suma, podemos tener el conteo de píxeles, podemos tener la mediana, la media, en general el mínimo, máximo. Ya podemos tener varias opciones de reducción. Si queremos obtener un mapa
de los máximos de NDVI por píxel en el tiempo, podemos usar max. Si queremos el promedio, min, y así suma y sigue. Entonces ahora haremos un print de nuestra suma, y esto será simplemente suma agregación. Entonces yo hago esto y ya tengo la agregación temporal. Ya sumé todas las bandas o todos los NDVIs. Y esto me dice que es doble. Y podemos, obviamente, como todo, visualizarlo. Vamos a primero crear nuestros parámetros de visualización, que yo los voy a traer desde acá. Pero básicamente NDVI params tenemos que indicar cuál es el valor mínimo, que yo fijé como 4, cuál es el valor máximo, que es 50. Si pensamos en esto, uno podría asumir que como tenemos 152 imágenes, si existe o existiese algún píxel que todo el tiempo tuvo un valor de NDVI 1, mi valor máximo de NDVI tendría que ser, o de suma, digamos, tendría que ser 152. Pero sería raro que hubiera un valor de NDVI 1 constantemente en el tiempo. Luego está la paleta de colores, que no es nada más que eso. Y finalmente agregaremos map.addLayer, ¿cierto? Suma NDVI params y un nombre que se va a asignar, que es NDVI sum. Ponemos nuestro punto y coma y esperamos que cargue nuestro resultado en la interfaz. Y ahí lo que tenemos es nuestra suma de NDVI en el tiempo. Entonces lo interesante es que si nos vamos al inspector, podemos hacer clic sobre alguno de los píxeles y bueno, nos entrega las reflectancias de las bandas, el valor de aerosol, píxel, que obviamente tiene que ser 322 porque estamos hablando de terrenos claros, para el original, y tenemos el valor de suma. Entonces que nos dice que es para ese píxel 57. Mientras más alto, más productivo fue el píxel y así sucesivamente. Aquí podríamos poner entonces, si vimos que tenemos valores mayores a 50, podríamos poner 100 quizás. Y ahí ustedes, digamos, uno puede jugar. Esto después se puede llevar a un sistema de información geográfica y hacer un mapa más bonito, más amigable. ¿Ya? Pero ahí tenemos y podemos identificar cuáles son las zonas más productivas o las menos productivas en el tiempo de observación que estamos trabajando. Esa es una agregación temporal con, digamos, esta característica espacial. Ahora, también podemos hacer algunas agregaciones espaciales, ¿ya? Y para esto, yo lo que voy a hacer es crear un nuevo layer que se va a llamar zona. Una nueva geometría, zona. Y lo que voy a hacer es arbitrariamente ir a algún lugar de aquí. Voy a desactivar esto, voy a mostrar mi imagen enmascarada. Y lo que voy a hacer es identificar algún lugar, por ejemplo, este cerrito. Y voy a activar mi zona y voy a simplemente dibujar una geometría. Esa va a ser mi zona, con la cual lo que voy a hacer ahora es mi agregación espacial. Es decir, voy a hacer una estadística de zona. Básicamente quiero saber cuáles son los valores en el tiempo o los valores generales de ese lugar. Entonces, para eso voy a calcular el valor promedio de mi suma, de mi NDVI sum. Es decir, esta agregación que acabamos de hacer. Y eso se hace de una forma bastante sencilla. Vamos a crear var min igual suma.reduce region
abrimos nuestro paréntesis, nuestras llavecitas, siempre recuerden el punto y coma al final, y dentro lo que haremos será, primero, identificar nuestra geometría, que para este caso es zona, y luego el reductor, digamos, que queremos utilizar, el reducer, y este va a ser ee.reducer. Recordemos que si no usamos una función ee, esa función no se va al server de Google Earth, y es lo que queremos, que se vaya al server de Google Earth Engine para que paralelice el proceso. Calculamos el min y le decimos que la escala en este caso es 30, dado que estamos trabajando con Landsat. Y luego simplemente esto nos va a dar un valor. Eso es todo lo que nos va a dar. Print min. Y aquí si quieren ponerle, para que se vea más bonito, promedio, 2 puntos, coma. ¿Ya? Promedio nos dice que el promedio de suma para esta área es 61.57. ¿Ya? Y aquí ustedes podrían, si quieren, usar reduce count para que les diga con cuántos puntos se calculó o con cuántos píxeles se calcula ese promedio. ¿Ya? 8610. Por lo tanto es un promedio que uno podría asumir que es representativo. ¿Ya? Y ven, ahí usamos el min para calcular el promedio y el count para calcular el número de píxeles. Podemos usar el min. Y esto, si se fijan, se recalcula una y otra vez y no hay grandes problemas de memoria. El mínimo fue de 24.82. Podemos calcular el máximo y así suma y sigue. ¿Ya? Eso considerando una geometría. Ahora, nosotros podemos, si tenemos, supongamos, sitios en los que fuimos a tomar información de terreno, puntos, polígonos o parcelas de muestreo, podemos también utilizar esas zonas, yo voy a desactivar ahora esto, para trabajar y extraer información dentro de Google Earth Engine sin tener que descargar los datos, porque quizás solamente nos interesan las series o esa información. Y eso lo haremos primero subiendo un assets. Como les decía, aquí nosotros podemos subir información. Yo aquí ya tengo unas zonas, pero estas las voy a borrar para que no tengamos inconveniente. Ya las voy a eliminar. Y aquí la idea es que en los assets nosotros podemos subir información de nuestras áreas de estudio, como ven ahí, o de nuestras zonas de interés o muestreo. Entonces, para eso subiremos un archivo shapefile, que en mi caso lo voy a seleccionar y me voy a ir a mi disco C, que es donde tengo guardada la información, en la capa zonas, y lo voy a subir zipeado con el nombre de zonas en Coding UTF-8. Y lo importante acá cuando suban archivos shapefile es que no sean archivos muy complejos en geometría, que no tengan más de 1.000.000 de vértices, porque eso puede generar, de hecho no los va a dejar subir, ¿ya? Entonces tengan en consideración eso. Vamos a darle upload y esto va a activar un task. Luego de unos segundos, en este caso fueron 37, ya si actualizamos nuestros assets, deberíamos tener nuestra capa de zonas. Entonces vamos a importar esas zonas y se van a importar en nuestro script con el nombre de table. ¿Ya? Ustedes pueden cambiarle el nombre o no, ya eso ya depende de si quieren hacerlo o no. Yo le voy a poner zonas, ya para que sea súper claro lo que vamos a hacer. Lo podemos también agregar, ¿cierto? map.add layer a nuestra interfaz. Voy a volver a correr y ahí tengo
mis zonas, que son unas zonas súper arbitrarias, y ustedes pueden crear su propio shapefile de un área de interés e ir haciendo y replicando, digamos, este ejercicio de una forma más significativa. Ahora lo importante es que tenemos nuestra capa. Voy a desactivar este NDVI Zoom para que se carguen simplemente nuestras zonas de interés, que son esas. Y ahí voy a cargar mi enmascarada para ver si calza todo más o menos dentro de. Ahí, por ejemplo, Linares quedó un poquitito fuera. Entonces yo lo que voy a hacer es mi región de interés, modificarla un poco para que Linares quepa completamente, y dado que esto que está aquí no tiene tantos datos, lo voy a ajustar. Voy a correr nuevamente, desactivar el ROI, y ahí ya deberíamos tener nuestra área ajustada ya con bien a nuestras zonas. ¿Ya? Entonces simplemente era para cargarlos. Ahora voy a agregar false y también voy a agregar false a esto porque no me interesa que esté ahí. Y vamos a seguir con nuestra agregación espacial. Y en este caso, para estos varios polígonos, yo voy a hacer aquí para varias zonas, que son las que acabamos de importar, voy a crear una variable means, que va a ser la suma .reduce regions, que es lo que hicimos anteriormente, es el mismo código básicamente. Lo que cambia es lo que va adentro, que aquí ya no es una geometría, sino que es una colección, zonas, reducer, y ahí podemos elegir el reducer que queramos. Reducer, en este caso simplemente .min, y la escala, que es importante, 30. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo, simplemente print min, y le voy a poner un nombre, min values. Corremos y tenemos nuestro objeto con nuestros valores promedio cuando se calculen para todas las zonas. Una vez que se calcula, podemos revisar las columnas que tenemos, name y el promedio, y los features, ¿cierto?, que podemos bajar. Entonces ahora, esa información, si tenemos varios sitios, lo podemos también descargar, y para esto simplemente lo que haremos será, voy a poner aquí, descarga de datos, es crear la variable salida, donde voy a tomar mi objeto means y voy a seleccionar dentro de ese objeto la columna name y la columna min, y el resto simplemente, como este feature collection lo que hace es transformar esto en un shapefile, básicamente. Le voy a decir que no quiero que tenga geometría y le voy a decir que no quiero que tenga otra cosa, ¿ya? El sistema de coordenadas ni nada por el estilo. Simplemente quiero la información tabular. Y esto que agregué ahí va en realidad acá afuera. Luego simplemente la función para exportar es export.table to drive, que es muy parecido a lo que hicimos con las imágenes anteriormente. Abrimos nuestras llavecitas, colección, a exportar, salida, la descripción, ejemplo, descarga CSV, simplemente para que se entienda en el task, y el file format va a ser CSV.
archivo separado por comas. Ejecutamos este script y eso nos va a crear este task. Y aquí yo puedo indicar una carpeta, example.ge, simplemente, y corremos y dejamos que eso ya se descargue. Una vez que eso se termina, que en este caso tomó, como eran 4 zonas, simplemente 19 segundos, podemos ir a nuestro Google Drive y ahí vamos a encontrar nuestro archivo que podemos obviamente descargar y utilizar después para posteriores análisis. Esto está en la carpeta y está nuestro archivo. De esa forma, nosotros podemos trabajar con datos, utilizar el poder de análisis masivo de Google Earth Engine y ahorrarnos la descarga de todo el producto y solamente descargar la información que sea de nuestro interés, los índices, las extracciones de series, de datos, etc. Seguimos trabajando con Google Earth Engine.